Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos al episodio número 77. Es para nosotros un gusto saludarles en esta ocasión y darle la bienvenida a esta conversación. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en este episodio para exponernos a la palabra de Dios, a una oración de Jesucristo. Así es, Dwight. Hoy comenzamos hablando del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Seguimos con esta serie de estudio bíblico y cuéntenos qué vamos a aprender hoy. Jesús nos enseña acerca de en qué consiste la vida eterna, cuál es la clave para la vida eterna. Algunos dirían el elixir de la juventud. No, la clave para la vida eterna, conocerle a Él, conocer su nombre, porque así podemos ser uno con Él, saber quién es Él, amarlo y así tener vida eterna en su nombre. De acuerdo, usted ha mencionado las palabras creo que son más importantes de este capítulo. Palabra conocer, la palabra nombre, la palabra palabra y la palabra unidad. Creo que están allí en el capítulo 17. De manera que invitamos a nuestros oyentes para que busquen su Biblia, la abran y nos acompañe en esta conversación de Juan capítulo 17. Creo que vamos a leer todo el capítulo de hoy, ¿verdad? Así es, vamos a leerlo en la Biblia Nueva Versión Internacional, en esa traducción. Adelante, Dubeit, con la lectura. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que tengo yo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre,
quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Eh, yo lo escuchaba y recordaba que este es el cierre, ya una oración pública de una cena larga que tuvo Jesús con sus discípulos en un momento fundamental de su ministerio. Hagamos un poco el repaso de lo que hemos estado estudiando y hasta el punto en el que hemos llegado. Jesús ha desarrollado su ministerio durante 3 años y medio, ha estado mostrando señales de quién es Él, ha estado hablándole a la gente y pidiéndole o invitándoles a creer en Él, a creer en sus palabras, con la autoridad que Él tiene, autoridad que le da el haber salido del Padre y el hablar las palabras del Padre. Yo y el Padre uno somos, ha dicho Jesús. Expresión que le ha valido para que los judíos de la época se pusieran de acuerdo y quisieran acabar con su vida. Jesús, ya cercano y ya sabe que va a morir, se reúne con sus discípulos, hace una cena, les da toda una serie de recomendaciones. Sobre ellas hemos estado hablando en los últimos capítulos de lecciones y llegamos al capítulo 17 donde Jesús hace una oración. Al terminar toda la enseñanza, allí Jesús ora a Dios y esa es una oración modelo, tal cual como la tenemos en Mateo, la tan conocida que la llamamos el Padre Nuestro. Esta es otra oración un poco menos conocida, lo hablábamos, un poco menos leída también, pero es una oración que nos muestra unos rasgos muy particulares acerca de Jesús y acerca de su ministerio y acerca de palabras importantes que ya las hemos mencionado como su nombre, unidad, conocer y la palabra palabra, que está amor. desde y amor, correcto. Y la palabra que está desde el principio, ¿no? En el principio era la palabra. Y esta palabra que logos, que se traduce aquí en el Evangelio de Juan como palabra, ha estado presente durante todo el libro. Comencemos con esta introducción entonces, con esta oración. No sé qué opina usted, Dubái. La Nueva Versión Internacional la divide en 3 partes. Jesús ora por sí mismo, Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por todos los creyentes. Hace una división que puede ser o no puede ser, es una forma de aproximarse al texto, pero en la primera parte Jesús dice el escritor que Jesús mira al cielo y ora así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Habla de su autoridad y habla de la vida eterna. Hay un texto muy interesante que es: y esta es la vida eterna, y usted no lo mencionaba ahorita, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El tema de la oración pareciera ser entonces la vida eterna, Dwight. Sí, es de importancia capital. Y como en esas películas que uno ve de mucha acción, donde hay un lugar en donde encontrar la vida eterna, pues aquí tenemos descifrada la vida eterna, revelada más bien, revelada por Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. ¿Sí? No tienes que irte a un monte muy alto y luchar contra tales monstruos. Es más sencillo. Y Jesús nos lo muestra con claridad de palabras. En esto consiste la vida eterna: conocerle, conocer su nombre. ¿Sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay otra traducción que pone que la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Ese aclaratorio, dice: te aclaro quién ha enviado. Su nombre es Jesucristo. Nos acordamos del Padre Nuestro
¿Quién no se acuerda del Padre Nuestro que sea cristiano? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta oración modelo, la oración según Juan, el nombre también es clave, es santificado, es desarrollado, es explicado y sirve para vida eterna. Así es, en relación con el concepto de la vida eterna, me llama la atención un pasaje que está en Juan, es la primera vez que aparece ese concepto de la vida eterna, Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde allí el principio ya está expresado ese propósito del mensaje de Jesús, la salvación, tener vida eterna. Muchos creían que Jesús o que el Mesías iba a llegar con carros, con ejércitos. Lo veíamos por ejemplo en Marcos, como se esperaba a un Mesías poderosísimo que llegara con ejércitos a acabar con el imperio romano. Los mismos discípulos en algún momento le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar tu reino tú o esperamos que venga? O sea, ¿qué va a pasar aquí? El mensaje de Jesús es puntual y es sobre la vida eterna, que es mucho más allá de lo que pensaban ellos. Y a veces, a veces creemos que Jesús, y lo hemos dicho muchas veces aquí, es como la lámpara que nos concede deseos. Y no, aquí Jesús nos está diciendo que el propósito de todo es la vida eterna. Y cuando uno entiende esto, comienza a pensar en lo que significa vida eterna, pues la vida que tenemos hoy, pues termina siendo algo muy pequeño en la larga línea del tiempo de la historia y en la eterna línea de la vida eterna. Imagínense, o sea, ¿qué termina siendo nuestra vida en comparación con la vida eterna? Es que son cosas que tal vez nuestra mente no alcanza a comprender. Y aquí Jesús nos las está brindando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra de conocer va a aparecer en otras oportunidades a lo largo de la oración. Importante también mencionar que en el Evangelio de Juan, Jesús se dio a conocer por medio de señales, de signos y por medio de su palabra, por medio del yo soy. Y lo hablábamos con Dwight para hablar un poco acerca de la palabra que está más abajo, que la palabra representa nuestra realidad o construimos la realidad a partir de nuestra palabra, y Jesús lo hizo así. ¿No? Háblenos un poquito, Dwight, acerca de la palabra y lo importante que es la palabra en nuestra vida. Pues la palabra para mí significa todo. Le voy a decir una palabra: María Torres Villamil. Bueno, usted dirá, hice trampa, puse 3 palabras, pero es que si digo María solo puede causar confusión, entonces especifico. Ese nombre para mí significa el haber conocido a una dama, el haberla amado, el haberme presentado ante un notario, decir, he llegado a un acuerdo con esta mujer que quiero ser su esposo, que ella sea mi esposa. Y luego ir con ella ante un notario para decir, aquí está un niño. Y así voy honrando la palabra y viviendo esa palabra, conociéndola más y más y más cada día, creciendo en amor, en unidad, porque ella y yo nos parecemos muchísimo. Es una construcción de amor que se nos vuelve unicitaria, porque yo y ella tenemos unos gustos increíblemente parecidos y cada vez más parecidos. Esa palabra se me ha vuelto todo esto, entonces ese significado, esa carga del significado. Y con usted hacíamos el análisis de que qué cosas en la vida se salen de la palabra. Un estudio es palabra, es estudio de palabras, y luego el título son palabras que te acreditan como conocedor de las palabras de tu ciencia. Todo está hecho de palabras, pero estas palabras hacen diferencia en que nos permiten conocer al Dios que en principio no era conocible, era inaccesible. En Timoteo nos expresa Pablo, dice, el Dios que habita en luz inaccesible.
porque por su infinitud y por todo esto era inaccesible, pero aquí se nos puso a caminar con nosotros para podernos explicar cómo es Él, para podernos enamorar de Él y pues tener toda esta vida eterna empezándola a vivir desde ahora. Hablaba usted acerca de las palabras y cómo con las palabras construimos nuestra realidad, y pensaba en que la creación fue hecha por la palabra. O sea, Dios usa su palabra para hacer todo lo que existe. Y Juan nos va a decir que el verbo, o sea, la palabra se hizo carne en Jesucristo. Y el escritor hebreo nos recuerda que nos ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí en Hebreos aparece la expresión nombre, de nuevo. Y ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, para ir avanzando en este estudio, en esta conversación en torno a la oración de Jesús, hemos hablado acerca de vida eterna, hemos hablado de el conocerle a Él por medio de su palabra y cómo la palabra reconstruye esa realidad salvífica en nosotros. Somos salvos y tenemos vida eterna, y Jesús lo dice aquí, porque han creído en mí y en mis palabras, en mi palabra, puntualmente. Y hay una palabra que no se ha mencionado, que también está presente, y es la palabra gloria, ¿sí? La glorificación. Padre, glorifícame. Te he glorificado en la tierra, porque esa palabra se vuelve esplendorosa. Usted nos decía de la creación, y vaya que esa creación, esa palabra, pues es gloriosa en esa creación que vemos. Jesús ha estado con sus discípulos y ha hablado palabras. Y esas palabras han llevado a que sus discípulos sepan con certeza que Jesús salió del Padre. Lo dice el versículo 8. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que no es más que un puntilleo en muchas expresiones de Jesús a lo largo del Evangelio de Juan, ¿no? Y Jesús ora por ellos, ora por sus discípulos y habla acerca de la unidad. Y luego habla acerca de la importancia del nombre. Ya no lo mencionaba Dwight, que ese nombre Jesucristo es muy importante. En Juan aparece solamente en 2 ocasiones, ¿no? Y una de esas precisamente es en este contexto, donde él se autodenomina Jesucristo. Hablemos un poquito acerca del nombre, Dwight. ¿Qué significa el nombre? El nombre de Jesús, Jesús salva, Jehová salva. Es la expresión, es la salida de Jesús, de Dios para salvación del hombre. Él había prometido salvación y aquí la está cumpliendo, la está ejecutando. Y la ejecuta a través de este acto salvador. Nosotros tenemos una línea 1, 2, 3 o la que corresponda al 911, pone en otras latitudes, pero saber a qué acudir es determinante para una salvación. En este caso tenemos así explicado lo que significa acogerse a la salvación de Dios y decir, yo creo, aquí estoy, me hago presente, creo, recibo estas palabras, les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Entonces esta expresión, esta invocación de su nombre, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Entonces ese invocarlo, pronunciar su nombre, es decir, Señor, sí, tú me has salvado, reconozco eso presente, me dejo salvar. El conocer su nombre y el creer en su nombre termina siendo
el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Entonces, es una palabra, Jesucristo, pero que nos habla por completo de quién es Él y de lo que Él hace por nosotros. Jesucristo, esa palabra Jesús de la que usted nos hablaba, el Salvador, y Cristo, el Mesías, el ungido, el que habría de venir. Juan, en el capítulo 1, utiliza la palabra Jesucristo y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vea qué hermoso esto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso es muy, muy, muy especial. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué bueno que en nuestra vida pudiéramos hacer realidad esto de que somos cristianos, ¿no? Más allá de un nombre, de un rótulo, de que somos seguidores de Jesucristo, vivamos en nuestra vida esa realidad. Vivamos en nuestra vida el creer en Él, el conocerle a Él. Porque a veces eso se nos queda, o sea, las palabras no llegan a ser realidad en nuestra vida, sino que son palabras. Y no puede ser, porque las palabras reconstruyen la realidad. Entonces, la palabra es lo que me permite a mí ratificar mi fe. Y en el caso de los discípulos, así fue. Jesús dice, han creído en mí por mi palabra. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos sostener nuestra fe en una palabra que no falla, una palabra segura. Yo creo que usted ha mencionado algo que es clave, y es eso de la fe. Hay dos elementos que surgen a partir de este conocerle, y es el de que la fe, dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Creerle es el único elemento que me hace justo delante de Él, porque me hace uno soy uno con Él. Ser de Cristo es ser Cristo. Aquí Jesús más adelante lo dice, que sean uno conmigo. Si yo no soy Cristo, ¿cómo hago para ser justo? No puedo. El único justo es Él. Y si yo no soy Él, no soy uno con Él, pues no soy justo. Y en Habacuc leemos esto: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por la fe vivirá. Si no estoy siendo uno con Él, si no le conozco y no soy uno con Él, sucumbo, me pierdo. Me parece que esa expresión que usted ha mencionado tiene precisamente coherencia con lo que Juan nos dice, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Totalmente, o sea, uno entiende que esto del creer en Cristo es volverse uno con Él. Y es que no hay otra forma, no existe otra manera, porque Jesús les ha dicho a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer, nada. O sea, esto del cristianismo se vuelve en ser uno con Cristo. Y aquí en la oración, ese concepto de la unidad es fundamental. Así que qué bueno que nuestra vida cristiana esté sustentada en creer quién es Jesucristo, ¿no? En saber quién es Él, en saber lo que ha hecho por mí, en saber lo que significa su nombre y conocerle a Él, para ser uno con Él, porque es que no hay otro camino, no hay otro camino. Y es una bendición que Él, sin necesidad, sino que por amor, dice Juan, porque de tal manera nos amó, y Jesús se lo ha dicho a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí encontramos entonces una invitación maravillosa a creer en Él, que no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida, les ha dicho Jesús hace unos momentos en la conversación. Aquí lo que estamos hablando es de ser uno con Cristo, porque no hay otra manera. Y tenemos este facilitador de su palabra, porque ser Él, sus palabras me hacen uno con Él. O sea, yo me acuerdo cuando escuchaban hablar a Pedro, decían, este es uno de ellos, habla igualito, porque sus palabras sonaban similares. Cuando yo
para yo volverme uno con Cristo es porque sus palabras, cuando yo hablo, pareciera que siento que me está hablando Él, porque como en el ejemplo de mi esposa, las palabras de ella yo las conozco, ella conoce las mías, como que tenemos esa identificación y eso no lo dijo tu madre. Si un chico me dice a mí esto, tu madre mandó, mi mamá mandó decir esto, dice, no, esas no son palabras de ella. Oh, sí, eso es lo que dice ella y yo sé, porque conozco sus palabras. Entonces, esa identidad, volverme uno con ella, lo encuentro, mi camino para llegar a esa unidad es a través del conocimiento de su palabra, porque su palabra es su espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Toda esa conjunción de las cosas de su palabra, su espíritu, la vida, son una sola cosa y yo una en ellas. Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y unos minutos antes en la conversación con Pedro les ha dicho que ellos están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces démonos cuenta la importancia que es conocerle a Él por medio de su palabra y poner nuestra fe en Él para ser uno en Él. Pero Jesús no solo ora por sus discípulos, sino que también ora, y eso me llama mucho la atención, dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, o por el mensaje de sus discípulos. Y aquí, en esta oración, Jesús pide a los del futuro, si me permite la expresión, porque otros van a creer por la palabra de estos, porque eso es como una rueda, como una bola de nieve que en la medida en que yo voy hablando con otros acerca de lo que yo vivo, otros van conociendo a Cristo y van creyendo en Él. Y Jesús ora por ellos. Y me parece también un acto de responsabilidad lo que somos nosotros. Porque claro, hoy leemos el versículo, ¿no? Oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero ese ellos hoy somos nosotros. Es decir, hay gente que escucha nuestras palabras y terminan creyendo o terminan no creyendo. Imagínense esa responsabilidad. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿lo que yo hablo evidencia que soy uno con Cristo? No sé si esa pregunta tenga lógica en lo que estamos hablando, Dubái. Totalmente. La palabra unidad expresada como en una integridad. La integridad es la unidad. Entonces, que mi palabra y mi acción, mi forma de ser, el quién soy es mi palabra, ¿sí? Porque hay una coherencia entre lo que es lo que digo, mis expresiones de amor, ¿sí? Todo eso es coherente, es unicitario. Y entonces en esa coherencia es que yo puedo ser un reproductor válido de la palabra, porque Jesús eso fue lo que dijo. Él dijo e hizo. La palabra va así. Dice, produzca la tierra seres vivientes, pero si luego no hay ni un arbolito, pues ¿qué es eso? Si no hay un arbolito, no hay un animal, pero es que hay una coherencia entre lo que dice y lo que se ve, lo que se ejecuta, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa coherencia entre lo que somos y lo que decimos, y somos Él, pero eso se ve a la vista, como con los músicos. Yo soy músico, vale, toca el piano. Y si digo y no hago y si no toco ni una sola pieza, ¿qué pianista soy? ¿Dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la palabra? Se pierde el poder de la palabra. Se pierde la integridad, se pierde esa Correcto. Unicidad, coherencia. Hablando de esa unidad, más adelante Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y luego agrega, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, esto de ser cristiano, de ser creyente en Jesucristo, de unas profundidades inmensas. Primero es por gracia, lo hemos visto. No hay otro camino que siendo uno con Él. Y eso es tan poderoso que otros van a conocer por medio de nuestras palabras y hechos que Jesucristo es Dios.
ni más ni menos. Entonces, pues damos, por un lado, yo siento agradecimiento por la oportunidad de la gracia, por la oportunidad de escuchar sus palabras, y también es un reto para mi vida en el sentido en que yo debo hablar para que otros crean en Jesucristo. Que mis palabras muestren la unidad que yo tengo con Jesucristo. Y vaya que esa es una tarea de gran responsabilidad, pero recordemos que no estamos solos, que su Espíritu es el que nos guía, nos enseña, nos recuerda. Jesús se los ha dicho: yo me voy, pero les enviaré al Consolador. Me identifico con eso, un Consolador que intercede y que hace esto posible, porque me pregunto, y pregunto a quienes escuchen, ¿será que a Jesús le escucharon la oración? ¿O lo dejaron sin respuesta? Lo dejaron en visto. Porque Él oró por los creyentes del futuro. Si nosotros somos esos creyentes del futuro, respecto del año 30, pues ¿será que Jesús, esta oración que hizo por nosotros, es escuchada? Yo creo que sí. Y podemos ser uno con Él, y podemos no sucumbir, sino vivir la vida eterna, que la vida eterna nos la descifró Jesús en esta oración. Conocerle y conocer ese nombre que usted nos explicaba, que tiene esas dos componentes: Jesús, que es Dios salva, y Cristo, el Mesías, el que estaba prometido, el que significa todo esto, Emmanuel, Dios con nosotros, que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consolador, etcétera, porque no se acaba. Jesús termina la oración diciendo: el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Dígame si no es una poesía este cierre de la oración. Y también me pregunto cómo oramos. Bueno, nos daría para otro capítulo si podemos tomar este modelo y orar así, y terminar hablando precisamente del amor, porque todo esto es el amor hecho realidad. Dios es amor, y en Jesucristo se mostró todo el amor por nosotros, y estamos llamados precisamente a amar a otros, y que con nuestros actos y palabras y nuestras palabras mostremos quiénes somos, y somos uno con Cristo. Bueno, gracias a Dios por todo eso. Uno queda pensando en la importancia de sus palabras y cómo sus palabras nos motivan a tomar elecciones en nuestra vida. Dwight, unas palabras para terminar. Pues así como el nombre María Torres Villamil significa tanto para mí, una historia de amor que quiero que termine, que continúe y continúe hasta que la muerte nos separe. Con Cristo quiero que estas palabras de amor, ese nombre Jesucristo, siga significando más y más y más, no hasta la que la muerte nos separe, sino de ahí muchísimo más. Gracias, Dwight, por ese cierre. Creo que nos motiva a creer en Cristo. Estimado oyente que nos ha acompañado hasta este punto, le invitamos a volver sobre esta oración, a meditar en ella, a pensar en la importancia que tiene conocer a Jesucristo por medio de sus palabras. Ellas nos dan vida eterna, y esto es mucho más de lo que podemos entender y conocer. Pero en Él estamos seguros, y es su amor el que nos permite estar unidos a Él. Que seamos uno con Él, y que sea el amor lo que nos mantiene. Qué bueno creer en un Dios tan maravilloso como nuestro Dios. Hemos llegado así al final de este episodio. Agradecemos a Dios esta oportunidad y los invitamos a que nos acompañen
próximo viernes en las horas de la mañana, porque entramos en unos pasajes llenos de acción. Capítulo 18, Jesús es arrestado. De manera que comienza lo que llamamos como la pasión de Cristo, y vamos a estar estudiando y pensando en cómo Juan nos presenta esos momentos y cómo todo entonces tiene sentido en el contexto de conocer a Jesucristo, creer en Él y tener vida eterna. Les enviamos un saludo muy especial desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.